Mi novia me engañó con mi mejor amigo. Ahora, 5 años después, justo antes de mi boda, una verdad inesperada cambió todo para siempre. Tenía 29 años cuando todo se fue al infierno entre mi exnovia Jane, mi antiguo compañero de habitación y supuesto amigo Ted y yo. Jane y yo habíamos estado juntos por un tiempo, y no era perfecto, pero nunca pensé que estuviera sucediendo nada sospechoso, al menos no delante de mi cara. Mirando hacia atrás, tal vez hubo señales, como que ella se reía demasiado fuerte de sus chistes tontos o que pasaba el rato en su habitación mirando películas en su televisor grande, pero lo ignoré porque, ya sabes, confiaba en ellos. Lección aprendida, supongo. Una noche, llegué a casa del trabajo y ambos actuaban de forma extraña, demasiado amables, como si estuvieran intentando demasiado fingir que todo era normal. Jane se ofreció a prepararme la cena, cosa que nunca hizo. Y Ted me preguntó si quería ir a comer una hamburguesa o algo. Fue extraño, como si ambos fueran culpables y estuvieran tratando de compensarlo, pero no le di mucha importancia en ese momento. Simplemente pensé que estaban de buen humor o algo así. Y honestamente estaba cansado, así que simplemente seguí adelante. Entonces, una noche, la verdad salió a la luz de la peor manera posible. Estaba profundamente dormido cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un amigo en común, Kyle, aproximadamente a las 2 de la mañana. Era una captura de pantalla de un chat en el que Jane estaba hablando con uno de sus amigos sobre cómo ella y Ted habían estado juntos durante meses. Mi cabeza estaba dando vueltas. Quería creer que era una broma torcida, pero sabía que Kyle no mentiría sobre algo así. Él simplemente dijo, «Amigo, pensé que deberías saberlo». Y eso fue todo. Recuerdo simplemente quedarme mirando la pantalla y sentirme enfermo. Mis manos temblaban y era como si cada momento feliz que había tenido con Jane y cada reunión nocturna con Ted se hubieran disuelto. Quiero decir, esta era la chica a la que planeaba proponerle matrimonio. Y mi amigo, a quien había dejado quedarse con nosotros para que pudiera recuperarse, me hizo sentir como un idiota. Después de unos minutos, decidí enfrentarlos. Salí furiosa de mi habitación y me dirigí directamente a la puerta de Ted. Ni siquiera toqué. Simplemente lo abrí. Y allí estaban, sentados juntos en su cama, actuando como dos niños culpables atrapados con las manos en la masa. La mirada en sus caras me lo dijo todo. Jane tartamudeó algunas tonterías sobre cómo quería decírmelo y qué acababa de suceder. Acaba de pasar. Como si se supusiera que debía creer ese tipo de basura. Sentí que todo iba en cámara lenta. Hubo gritos. Ni siquiera recuerdo la mitad de lo que dije, solo que estaba furioso. Ted intentó hacerse el duro, diciéndome que no era gran cosa porque según él, Jane y yo no estábamos haciendo ejercicio de todos modos. Jane simplemente se sentó allí y parecía como si estuviera a punto de llorar. Pero honestamente, no me importó. Tenía meses para hablar conmigo si estaba tan infeliz. Meses para terminar las cosas en lugar de hacer lo que estuvieran haciendo. Cuando las cosas empezaron a calmarse, bueno, lo más que se podían calmar en esa situación, les dije a los dos que salieran. No me importaba a dónde iban. Solo quería tenerlos fuera de mi vista. Ted intentó hablar conmigo y dijo que no quería que las cosas llegaran tan lejos, como si eso de alguna manera las mejorara. Mientras tanto, Jane seguía diciendo que nunca quería que eso sucediera de esa manera. Todo fueron excusas, todas cosas que pensaron que me harían sentir mejor, supongo, pero nada de lo que dijeron pudo solucionarlo. Terminé durmiendo en el sofá de un amigo esa noche, simplemente necesitaba estar en cualquier lugar menos en ese departamento. A la mañana siguiente, después de 0 horas de sueño, decidí que era hora de irme definitivamente. Regresé al apartamento para recoger mis cosas y, por supuesto, ambas estaban todavía allí. Jane intentó impedir que me fuera, insistiendo en que nunca quería perderme como amiga, lo cual es una broma porque los amigos no hacen lo que ella hizo. Metí todo lo que pude en bolsas y cajas, sin siquiera molestarme en empaquetar las cosas de forma ordenada. Yo solo quería salir. Ted se quedó parado en la esquina, evitando el contacto visual como el cobarde que es. Finalmente terminé y les dije a ambos que no quería tener nada que ver con ellos nunca más. Jane parecía querer decir algo, pero no me quedé para escucharlo. Simplemente me fui y no miré atrás. Después de eso, terminé con ellos.
Terminé con toda la escena. No les conté a nuestros amigos en común lo que pasó porque, honestamente, pensé que lo descubrirían bastante pronto. Pero aquí está la parte que realmente me dolió. A ellos no les importó. Algunas personas se comunicaron para decir que lamentaban el drama. Pero cuando llegó el momento, decidieron seguir siendo amigos de Jane y Ted. No sabía si reírme o enojarme, pero esto simplemente confirmó lo que tenía que hacer. Los corté todos, hasta el último. Regresé a mi estado natal, cambié mi número, me deshice de todas mis redes sociales y básicamente desaparecí de todo ese grupo de amigos. Al principio me sentí brutal, como si estuviera dejando atrás todo lo que conocía. Pero honestamente, sabía que tenía que hacerlo. Nunca iba a seguir adelante si seguía aferrándome a esas personas que no me respaldaban. Entonces lo dejé todo y nunca miré atrás. Ni una sola vez. Fue difícil, especialmente al principio. Hubo días en los que sentí que tal vez estaba siendo demasiado duro o dejando que mi ira me controlara. Pero cada vez que pensaba en acercarme a ellos, recuerdo esa noche y cómo ambos me miraban como si yo fuera el que estaba fuera de lugar, como si estuviera arruinando alguna historia de amor que habían cocinado en sus cabezas. Lo que quiero decir es que, en realidad, no era yo el que andaba a escondidas y le mentía a la gente en la cara. La vida no fue perfecta después de eso. Pasé por una etapa difícil al intentar reconstruir las cosas por mi cuenta. Pero poco a poco encontré nuevos amigos, encaminé mi carrera y comencé a ascender poco a poco. Construí una vida de la que puedo estar orgulloso. Y finalmente conocí a Ashley. Ella es todo lo que Jane no era. Honesta, leal y sí, realmente respetuosa con las personas en su vida. Ella sabía de mi pasado y se sentía cómoda con cómo eran las cosas. Ella respetó el hecho de que había dejado todo eso atrás y nunca intenté desenterrarlo de nuevo. Y con ella realmente comencé a sentirme feliz de nuevo. Así que aquí estaba yo, años después del hecho, comprometido con la mujer más increíble que pudiera imaginar y a kilómetros de distancia del drama. Pensé que ya era libre y que había dejado todo ese equipaje atrás para siempre. Pero resultó que estaba equivocado. Jane y Ted aún no habían terminado conmigo. Está bien, finalmente estoy en un buen lugar, ¿verdad? Después de todo lo que pasó con Jane y Ted, dejé ese lío atrás, corté todos los lazos y seguí adelante con mi vida. Estuve felizmente comprometido con Ashley y honestamente pensé que cerraría ese capítulo para siempre. Pero resultó que ese no iba a ser el caso. Todo empezó con una sencilla publicación. No soy un gran usuario de las redes sociales, pero pensé, ¿por qué no compartir algunas buenas noticias? Entonces, publiqué una foto de Ashley y yo con un título simple sobre nuestro compromiso, solo una toma rápida de nosotras luciendo felices. Nada demasiado llamativo. Pensé que obtendría algunos me gusta de mi familia y del puñado de amigos con los que todavía mantengo contacto, pero eso es todo. No sabía que esa publicación era la chispa que arrastraría todo ese viejo drama de regreso a mi vida. Un par de días después de publicar, recibí una notificación de mensaje aleatorio. Miré mi teléfono y allí estaba. Un mensaje de Jane. Casi se me cae el teléfono. Quiero decir, después de años de silencio sepulcral, de la nada, decide reaparecer. Ni siquiera lo abrí. Simplemente miré su nombre y todos esos viejos sentimientos regresaron de golpe. La ira, la traición, todo. Mi reacción instintiva fue simplemente borrarlo. Pero me quedé allí sentado por un segundo intentando comprender por qué ella se comunicaría conmigo ahora. No había pensado en ella desde hacía tiempo y estaba feliz con Ashley, así que no necesitaba ningún cierre ni nada por el estilo. No me interesaba escuchar su versión, sus excusas, nada. Ya hacía tiempo que había hecho las paces, así que sin abrir el mensaje la bloqueé. Problema resuelto, ¿verdad? O eso pensé. Se lo conté a Ashley esa noche. No quería que hubiera ningún secreto entre nosotros, especialmente con algo que parecía un extraño recuerdo del pasado. Ella simplemente se rió y dijo, hice lo correcto. Por si acaso, también bloqueó a Jane. Ambos pensamos que ese sería el final. Jane consiguió su cierre o lo que sea y también pudo seguir adelante. Pero luego empezaron a aparecer perfiles falsos. Al principio no me di cuenta porque, como dije, no soy muy usuario de redes sociales,
Pero Ashley estaba recibiendo solicitudes de amistad extrañas de cuentas al azar sin publicaciones y con una foto de perfil genérica. Pero ella es inteligente y por eso no aceptó ninguno de ellos. Después de unos minutos, empezó a sospechar que podría ser Jane, y no pude evitar estar de acuerdo. Quiero decir, ¿quién más sería tan persistente? Honestamente, fue simplemente molesto más que cualquier otra cosa. Hacía mucho que no pensaba en Jane. Y ahora estaba ella jugando y tratando de llamar mi atención como si todavía estuviéramos en la escuela secundaria. Al final, decidí eliminar mis redes sociales por completo. No tenía sentido tenerlo cerca si solo lo iba a usar para molestarme. Pensé que si no estaba en línea, no tendría más opción que dejarlo. Antes de eliminar mi cuenta, envié un mensaje rápido desde uno de sus perfiles falsos que finalmente me había enviado un mensaje directamente. Le dije que me dejara en paz y que no quería tener nada que ver con ella. Ni siquiera le di tiempo para responder. Presioné enviar y la bloqueé inmediatamente después. Luego borré toda la cuenta. Finalmente terminado, ¿verdad? Pensé que captaría la indirecta y seguiría adelante con su vida. Pero no, ni de lejos. Al parecer, cuando cerré mis cuentas, Jane decidió ignorarme por completo. Un par de días después, mi hermana Mandy me llamó de la nada. Ahora, Mandy y yo somos cercanas, pero no solemos hablar todos los días, así que pensé que solo llamaba para charlar o preguntar sobre los planes de compromiso. Pero ella sonaba seria y me di cuenta de que algo pasaba. Ni siquiera tuve oportunidad de saludarla antes de que ella dijera, «Oh, hola. Necesito hablarte sobre algo extraño. Estoy pensando, genial. ¿Y ahora qué?» Ella comienza a contarme cómo Jane se había puesto en contacto con ella y no solo un casual, «Hola, hola, ¿cómo estás?» mensaje. Al parecer Jane se puso a contar una historia extraña al afirmar que yo tenía un hijo. Sí, lo leíste bien. Un hijo. Al principio me reí. Quiero decir que fue ridículo. Le dije a Mandy que probablemente solo estaba tratando de llamar la atención o algo así, pero Mandy no se reía. Dijo que Jane hablaba en serio y sonaba bastante desesperada. Mandy incluso había intentado ignorarla, pero Jane insistió. Ella le había enviado fotos de este niño, diciendo lo mucho que se parecía a mí, hablando de cómo nunca quiso mantener esto en secreto, bla, bla, bla. No lo compré. Tal como yo lo vi, esto fue simplemente el último esfuerzo de Jane para llamar mi atención. Quiero decir, si eso fuera cierto, ella tendría años para presentarse. Si este niño fuera mío, no habría intentado comunicarse conmigo para hablar de la manutención o al menos avisarme cuando se enteró de que estaba embarazada. Para mí no tenía ningún sentido y se lo dije a Mandy, pero Mandy dijo que Jane parecía bastante insistente. Me di cuenta de que Mandy tampoco estaba segura de qué creer, lo que solo hizo que todo fuera más extraño. Todo esto me trastocó la cabeza. Traté de restarle importancia, creyendo que era otra de las mentiras de Jane, pero una parte de mí estaba estancada en él. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y si realmente estuviera diciendo la verdad? El momento parecía demasiado conveniente y yo no estaba exactamente de humor para creer nada de lo que salía de su boca. Pero la idea de tener un niño ahí fuera no es algo que pueda simplemente ignorar. Durante los siguientes días no pude concentrarme. Estaba en el trabajo y mi mente volvía a Jane y a ese supuesto hijo. Ashley se dio cuenta de que estaba actuando mal y seguía preguntándome si estaba bien. No quería arrastrarla a este lío, así que simplemente dije que estaba lidiando con algo de estrés laboral, pero en realidad, mi mente estaba por todos lados. La idea de que un niño, mi hijo, pudiera estar ahí afuera, no me parecía bien. Finalmente decidí que no podía ignorarlo. Quería asegurarme de que Jane no apareciera de alguna manera en nuestra puerta la próxima vez. Tenía que acabar con esto de una vez por todas, de una forma u otra. Entonces llamé a un abogado. No quería tratar con ella directamente, pero pensé que un abogado podría enviarle una carta, algo oficial, para decirle que se alejara. Solo quería sacarla de mi vida. No más juegos, no más drama. Estaba avanzando con Ashley y no necesitaba que mi pasado me arrastrara de regreso. Le expliqué todo al abogado, todos los mensajes, los perfiles falsos y finalmente él y tengo un mensaje del domingo. Él escuchó y asintió, diciendo que se encargaría de ello. Dijo que le había enviado una carta pidiéndole que presentara pruebas si hablaba en serio, o de lo contrario que me dejara en paz.
Fue un alivio pasárselo a otra persona. No quería tratar con Jane yo mismo, y tener un abogado a cargo me hizo sentir que esto finalmente se iba a resolver. Con el abogado involucrado, pensé que esto finalmente terminaría. Entonces, involucré al abogado y sentí como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima. Ya estaba harto de las tonterías de Jane, o al menos eso creía. Me imaginé que recibiría la carta y eso sería suficiente para hacerla retroceder. Pero solo unos días después, el abogado me llamó y me dijo que necesitaba verme en persona para discutir la situación. Me imaginé que simplemente me iba a decir que Jane se echó atrás. Así que entré en su oficina sintiéndome bastante relajado. Me hizo sentar. Al principio no dijo mucho, solo me entregó un sobre. Dentro había fotografías, varias de ellas, de un niño pequeño. Y no sé de qué otra manera decirlo, pero el niño se parecía exactamente a mí. Fue espeluznante, como mirar una fotografía antigua mía de cuando era más joven. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos, incluso una sonrisa similar. Me quedé allí sentado, mirando fijamente, sintiendo una mezcla de ira y confusión. Mi abogado explicó que Jane le envió estas fotografías como prueba junto con una nota explicando la cronología. Según ella, quedó embarazada poco después de que la sorprendiera a ella y a Ted juntos, pero tanto ella como Ted asumieron que el bebé era suyo. Ella afirmó que no me dijeron nada porque, ya sabes, pensaron que Ted era el padre y simplemente siguieron con sus vidas. No fue hasta más tarde, cuando intentaron tener más hijos, que descubrieron que Ted era estéril. Al parecer fue entonces cuando empezaron a surgirles las dudas. Seré honesto, una parte de mí todavía pensaba que esto era una estratagema elaborada. Quiero decir, Jane nunca había sido exactamente confiable y simplemente parecía demasiado conveniente. Pero era difícil discutir con las fotos. El niño tenía rasgos que eran solo míos. Aún así, no iba a confiar en su palabra sin pruebas reales. Entonces le dije a mi abogado que organizara una prueba de ADN. Necesitaba algo concreto antes incluso de empezar a procesar lo que estaba sucediendo. Esperar esos resultados fue brutal. Cada día parecía una semana y apenas podía concentrarme en nada más. Le conté a Ashley lo que estaba pasando porque no quería mantenerla en la oscuridad. Y ella me apoyó, pero se notaba que estaba preocupada. Quiero decir que esto no fue solo un drama cualquiera. Si este niño fuera mío, todo cambiaría. Sin embargo, ella se quedó a mi lado y me aseguró que, pasara lo que pasara, lo manejaríamos juntos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron los resultados. Mi abogado me llamó y me dijo, es compatible. No sabía qué sentir. Alivio, conmoción, enojo, tal vez una mezcla de todo. Ahí estaba yo, descubriendo que tenía un hijo del que nunca había oído hablar. Un hijo que fue criado pensando que Ted era su padre y que no tenía idea de quién era yo. Una cosa es descubrir quién es tu padre. Otra cosa es darse cuenta de que te has perdido los primeros 5 años de la vida de tu hijo porque alguien te los ocultó. Mi cabeza estaba dando vueltas. Traté de asimilar el hecho de que ese pequeño era mío, que yo tenía un hijo. Pero casi inmediatamente mis pensamientos se dirigieron a Ted. ¿Cómo había podido llevar adelante todo esto? Criar a mi hijo como si fuera suyo sabiendo que existía la posibilidad de que no lo fuera. Y Jane, había tenido años para confesar, años para al menos avisarme. Pero en lugar de eso, lo mantuvo enterrado, y solo salió a la luz ahora que vio que lo estaba haciendo bien. Era imposible no sentirme utilizado, como si ella solo me hubiera acercado porque de repente mi vida parecía buena en el papel. No se trataba de mí y definitivamente no se trataba del niño. Ella simplemente vio una oportunidad y decidió aprovecharla. Esa constatación fue como un puñetazo en el estómago y solo aumentó mi ira. Pero al mismo tiempo, tuve que pensar en mi hijo y en lo que esto significaba para él. Él no pidió que lo metieran en este lío. Y no iba a abandonarlo solo porque su mamá y su papá me habían mentido. Le dije a mi abogado que se pusiera en contacto con Jane y Ted y les dijera que sí, que estaría involucrada en la vida de mi hijo. Yo quería derechos de visita y estaba más que dispuesta a pagar la manutención de los hijos. No iba a permitir que me dictaran más condiciones, especialmente después de todo lo que habían ocultado. Pero tan pronto como mi abogado mencionó las visitas, Ted perdió la cabeza. Según lo que me dijo mi abogado,
Ted insistió en que él era el verdadero padre del niño y no quería que yo estuviera cerca de su hijo. Quiero decir, hablemos de audacia. El tipo me engaña con mi novia, cría a mi hijo sin decirme una palabra y ahora quiere hacer como si yo no existiera. Estaba furioso. Le dije a mi abogado que le dijera a Ted que si estoy pagando la manutención de mis hijos, no soy simplemente un cheque al azar en el correo. Iba a ser parte de la vida de mi hijo, le gustara o no. Por supuesto, Jane intervino, intentando suavizar las cosas. Ella sugirió que podríamos llegar a un acuerdo en el que yo pagaría, pero tal vez las visitas podrían ser discretas para evitar confundir al niño. No lo iba a aceptar. Si querían dinero, más les valía que estuvieran dispuestos a dejarme estar allí como su padre, así de simple. Y si se negaban, abriría una cuenta de ahorros para mi hijo y le permitiría acceder a ella cuando cumpliera 18 años. Pero no iba a participar en cualquier retorcido plan que tuvieran en mente. Toda la situación parecía surrealista. Allí estaba yo, listo para ser padre, algo en lo que nunca pensé que tendría que pensar tan pronto. Y lo único que conseguí fue resistencia. No pude entender su lógica. Querían mi dinero, pero no querían que me involucrara. Sentí que estaban tratando de elegir las partes de mí que querían en sus vidas, como si yo fuera solo una billetera a la que podían recurrir cuando les convenía. No estaba dispuesto a tolerarlo. Decidí esforzarme más. Le dije a mi abogado que dejara en claro que si iba a pagar la manutención de los hijos, buscaría obtener todos los derechos de visita o cualquier otro derecho que me correspondiera como padre biológico. No iba a permitir que me convirtieran en un personaje secundario en la vida de mi hijo. Y si no estaban de acuerdo, entonces no recibirían nada económicamente de mí. Prefiero ahorrar para el futuro de mi hijo que dejar que ellos controlen esta situación. Jane y Ted me hicieron sentir culpable de todas las maneras posibles, llamándome egoísta y diciendo que solo estaba tratando de arruinar su familia. Es sinceramente ridículo que esto venga de las dos personas que me ocultaron a un niño entero. ¿Egoísta? En todo caso, eran ellos los egoístas que pretendían ser una familia perfecta a pesar de saber la verdad todo el tiempo. Así que aquí estoy, lista para luchar por mi hijo. No sé cómo resultará esto, pero sé una cosa. No voy a dejar que me saquen de su vida. Puede que lo haya mantenido alejado de mí durante 5 años, pero me condenarán si permito que lo mantengan alejado de mí por más tiempo. Después de decirle a mi abogado que mi situación sería a largo plazo, comenzamos a pensar seriamente en lo que realmente podía hacer aquí. Quiero decir, legalmente no es tan sencillo como te imaginas. Jane y Ted tuvieron una ventaja de 5 años. Y como Ted figuraba en el certificado de nacimiento, se le consideraba el padre legal. Mi abogado me explicó que en situaciones como esta, aunque soy el padre biológico, no es sencillo intervenir y obtener todos los derechos. Iba a necesitar tiempo, dinero y mucha paciencia. Y la paciencia no es precisamente mi fuerte. Jane y Ted tampoco lo pusieron fácil. Mi abogado me contactó para programar una reunión para discutir el tema de las visitas, pero Ted se negó siquiera a sentarse. Me envió un correo electrónico largo y dramático sobre cómo él es el único padre que mi hijo ha conocido y que no quería perturbar la vida del niño dejándome entrar en ella. En realidad usó la palabra interrumpir, como si mi hijo estuviera trabajando en algún proyecto y no quisiera que arruinara a este tipo. Mientras tanto, Jane seguía intentando negociar algún tipo de extraño punto medio. Ella sugirió que podía visitar a mi hijo, pero solo si era en sus términos. Ella quería que yo aceptara verlo quizás una vez cada pocos meses, preferiblemente cuando Ted no estuviera presente. Aparentemente, la idea era mantener las cosas en un perfil bajo para que el niño no se sintiera confundido acerca de quién era su padre. Pero aquí está el asunto. Soy su padre biológica y moralmente. No iba a permitir que me empujaran a desempeñar un papel secundario oculto en la vida de mi propio hijo. Le dije a mi abogado que sus condiciones eran inaceptables. O me dejaban entrar en su vida como su padre o no les iba a dar ni un centavo. No podían tener ambas cosas a la vez, por mucho que intentaran hacerlo parecer razonable. Y como era de esperar, se volvieron locos. De repente, Jane empezó a enviarme correos electrónicos llenos de mensajes de culpa, cosas sobre cómo estaba lastimando a mi hijo al negarme a contribuir económicamente. Ted, por otro lado,
Se mostraba totalmente territorial y enviaba mensajes diciendo que yo solo estaba allí porque no quería que mis errores pasados me persiguieran. Error. Mi hijo no fue un error. En todo caso, el único error aquí fue confiar en cualquiera de ellos en primer lugar. Así que mi abogado estuvo yendo y viniendo con ellos durante semanas. En ese momento, los correos electrónicos eran una mezcla de intentos de avergonzarme, hacerme sentir culpable y persuadirme para que me diera por vencido. Pero cada vez me sentaba allí y pensaba en mi hijo. Él aún no me conocía, pero quería asegurarme de que cuando tuviera la edad suficiente, supiera que luché para estar en su vida. No iba a limitarme a firmar cheques y quedarme de brazos cruzados mientras otro tipo desempeñaba el papel que debería haber sido mío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos que aceptaran tener una reunión formal. Fue incómodo como el infierno. Jane apareció primero, luciendo tensa, como si estuviera a punto de enfrentarse a alguna junta corporativa o algo así. Ted entró unos minutos después, no me miró ni una vez, simplemente se sentó y cruzó los brazos como si estuviera haciendo una especie de protesta silenciosa. La energía en esa habitación era tan densa que podría haberla cortado con un cuchillo. Jane empezó a hablar, diciendo que solo había mantenido esto en secreto porque pensaba que era lo mejor. ¿Para lo mejor? Le pregunté apenas pudiendo mantener la voz firme. ¿Cómo fue que mantener a un niño separado de su padre durante 5 años fue lo mejor? Ella balbuceó alguna excusa sobre pensar que Ted era su padre y cómo no quería complicar las cosas metiéndome en el asunto. Entonces Ted intervino, decidiendo finalmente hablar, y estaba en modo totalmente defensivo. Y yo lo crié. Le enseñé a andar en bicicleta. He estado ahí en cada raspadura de rodilla, en cada proyecto escolar, dijo, como si yo fuera un intruso tratando de robarle a su hijo. La cosa es que lo entiendo. Él ha pasado por eso. Ha sido un padre, pero eso no cambia el hecho de que yo soy el padre biológico y merezco la oportunidad de estar ahí también. Discutimos durante horas, de ida y vuelta, hasta que sentimos que nos estábamos repitiendo. Siguieron dando vueltas a la idea de qué es lo mejor para él, pero lo que realmente querían decir no era qué es lo mejor para nosotros. Me querían en un segundo plano, fuera de la vista, solo como la cuenta bancaria a la que podían acceder cuando quisieran. Siguieron soltando frases como, bueno, no queremos confundirlo, pero el niño tiene 5 años. Con el tiempo, sentirá curiosidad por mí. ¿Cuánto tiempo planeaban seguir así? Finalmente, mi abogado intervino y explicó claramente nuestros términos. Si querían manutención para los niños, entonces tendrían que permitirme visitas regulares, así de simple. Ted parecía que estaba a punto de explotar, pero yo no iba a dar marcha atrás. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de mi hijo y de mi derecho a estar en su vida. Jane intentó una última jugada, diciendo que tal vez podríamos volver a considerar la idea en 1 año o 2, una vez que mi hijo estuviera más acostumbrado a las cosas, pero yo ya estaba harta de hacer concesiones. Les dije que si no conseguía un régimen de visitas justo, abriría una cuenta de ahorros para él. Él tendría ese dinero esperándolo cuando cumpliera 18 años y sabría que intenté estar allí. No iba a financiar a su familia mientras ellos pretendían que yo no existía. Cuando dije eso, la cara de Jane cayó. Me di cuenta de que no esperaba que fuera tan firme. Quizás pensó que me rendiría y pagaría para evitar problemas, pero eso no iba a suceder. No iba a ser un fantasma lejano en la vida de mi hijo solo porque era más conveniente para ellos. Quería que me conociera, que supiera que estaba allí y que me importaba lo suficiente como para luchar por él. La reunión terminó sin ninguna resolución real. Y fue frustrante por decirlo menos, pero me fui sintiendo como si hubiera dejado clara mi postura. Sabían que no iba a desaparecer en el fondo por mucho que lo quisieran. Y si querían mi apoyo financiero, también tendrían que ceder un poco. Cuando salí de esa habitación, sentí una mezcla de ira y tristeza. Rabia por todo lo que me hicieron pasar y tristeza porque, de una forma retorcida, Ted tenía razón. Él había estado allí durante esos años en los que yo no podía estar, y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Pero eso no significaba que me iba a rendir. Yo iba a estar en la vida de mi hijo, le gustara o no. Al salir de esa tensa reunión, me sentí agotado, pero decidido. Para entonces estaba claro que Jane y Ted harían esto lo más difícil posible. Pero sabía que no podía alejarme de mi hijo.
Había demasiado en juego y no estaba dispuesto a dejar que decidieran mi participación en sus términos. Pero honestamente, la frustración me estaba carcomiendo. Parecía como si cada paso adelante fuera bloqueado por su terquedad. Pasaron un par de semanas y todo estuvo bastante tranquilo. Mi abogado y yo todavía estábamos trabajando para conseguir que los derechos de visita se concretaran oficialmente, y estaba preparado para ir a los tribunales si eso era lo que hacía falta. Ya no me importaban más las molestias. Solo quería estar ahí para mi hijo. Pero entonces Jane intentó otra táctica, un mensaje, esta vez sin ningún asunto legal involucrado. Ella me lo envió directamente, sin pasar por mi abogado, lo que me tomó por sorpresa. Fue como si estuviera tratando de apelar a mí personalmente, con la esperanza de encontrar algún punto común o tal vez convencerme de cambiar mi postura. Su mensaje comenzó siendo amistoso, lo que me desconcertó. Ella dijo algo como: «Gemela, he estado pensando en algunas cosas y me doy cuenta de que todo esto también ha sido difícil para ti». Ella continuó diciendo que no tenía intención de lastimarme en ese momento y que de alguna manera retorcida pensó que estaba haciendo lo mejor para nuestro hijo. Agregó que a Ted todavía le costaba aceptar la situación y se sentía amenazado por mi repentina aparición en escena. Debo admitir que una parte de mí se preguntaba si realmente estaba tratando de arreglar las cosas, pero la otra parte sabía que no era así. No fue como si de repente hubiera desarrollado una conciencia de la noche a la mañana. Ella me había ocultado a mi hijo durante años, había dejado que Ted fuera el papá y solo confesaba lo que pasaba cuando le convenía. Su mensaje parecía más un ángulo más desde el que estaba trabajando que una disculpa real. Aún así, seguí leyendo, queriendo ver a dónde quería llegar con esto. Luego dejó caer lo que creo que era su verdadero punto. Ella sugirió un compromiso. Ella dijo que podía verme teniendo una relación con nuestro hijo, pero solo si aceptaba limitarla a unas pocas visitas al año y evitar decirle la verdad sobre quién era yo. Ella lo llamó una oportunidad para mantener la paz para todos. Lo pintó como si me estuviera haciendo un favor, ofreciéndome este pequeño papel en la vida de mi propio hijo mientras mantenía a Ted como la figura principal. En ese momento, cualquier pensamiento que había tenido acerca de darle el beneficio de la duda se fue por la ventana. Unas cuantas visitas al año y algún papel silencioso. No estaba dispuesto a ser un tío glorificado en la vida de mi propio hijo. Si ella pensaba que eso me parecería bien, claramente no me conocía en absoluto. Respondí con un mensaje breve y directo. Si pago la manutención de su hijo, soy su padre. Período. Tómalo o déjalo. Ella no respondió. Y pensé que ese era el final de esa conversación. Pasaron un par de días más y justo cuando pensé que las cosas se estaban calmando, Ted llamó. Esta fue la primera vez que escuché su voz en años. Y para ser honesto, me sentí muy enojado. Pero me obligué a mantener la calma y dejarlo hablar. Empezó diciendo que quería aclarar las cosas y que creía que podríamos encontrar una forma de resolver esto como adultos. Tenía mis dudas, pero seguí escuchando. Admitió que había luchado con toda la situación y que estaba tratando de aceptarla. Incluso hizo algunos comentarios sobre cuánto respetaba mi deseo de dar un paso adelante y participar. Pero entonces llegó al verdadero punto. Dijo que tenía miedo de que mi participación pudiera confundir a nuestro hijo, que pudiera hacerle sentir como si tuviera dos padres, lo que según Ted no era saludable para un niño de su edad. Seré sincero, casi me conquista con el ángulo de resolvamos esto como adultos. Pero cuanto más hablaba, más claro se hacía que solo estaba intentando hacerme retroceder. No le interesaba encontrar puntos comunes. A él le interesaba mantener las cosas exactamente como él quería, conmigo en segundo plano. Lo interrumpí a media frase y le dije sin rodeos: si voy a pagar, voy a ser parte de su vida. No estoy aquí para facilitarles las cosas ni a ti ni a Jane. Se trata de mi hijo. Ted intentó intervenir de nuevo y dijo algo sobre cómo estaba arruinando una familia, pero no lo acepté. Colgué, sintiendo que probablemente esa sería la última vez que podríamos tener una conversación civilizada, si es que podía llamarse así. Después de eso todo volvió a quedar en silencio, pero sabía que los siguientes pasos iban a ser legales. Me sentí como en una extraña calma antes de la tormenta, donde simplemente me concentré en prepararme para cualquier pelea que me lanzaran a continuación. Pero no me rendí. Iba a ser un verdadero padre para mi hijo, no un visitante ocasional o una figura fantasmal en su vida.
Mientras tanto, Ashley era mi roca. Ella me mantuvo con los pies en la tierra y me recordó que estaba haciendo lo correcto. Incluso cuando sentí que el mundo entero estaba en mi contra, ella estuvo ahí en cada actualización, en cada conversación frustrante, en cada nueva táctica que Jane y Ted intentaron. No podría haberlos superado sin ella. Una noche, mientras hablábamos sobre el futuro, Ashley dijo algo que realmente me quedó grabado. Dijo: «Tu hijo merece conocerte de verdad, y algún día te agradecerá que hayas luchado por estar ahí». Era justo lo que necesitaba oír. No se trataba de venganza ni de vengarme de Jane y Ted. Se trataba de mi hijo y de asegurarme de que supiera que su verdadero padre se preocupaba lo suficiente como para defenderlo. Así que aquí estoy, todavía luchando, todavía esperando a que se resuelva el proceso legal. No sé cuánto tiempo tardará ni qué obstáculos me pondrán, pero sé que no voy a parar. Algún día, mi hijo sabrá la verdad y sabrá que hice todo lo posible por estar en su vida. Ha sido un camino difícil, pero no cambiaría nada porque, al final, él lo vale. Última actualización. Después de meses de idas y venidas, citas en el juzgado y más frustración de la que puedo expresar con palabras, finalmente llegamos a un acuerdo. Tendría derechos de visitas regulares, horarios programados para poder estar con mi hijo, sin Jane. Las reglas de Ted me pesaban. No era el resultado perfecto que deseaba. Quería ser su padre en todos los sentidos, pero dadas las circunstancias, era algo. La primera visita me pareció surrealista. Recuerdo estar fuera del parque donde habíamos quedado, con el corazón latiéndome como si lo conociera por primera vez, y en cierto modo, así era. Cuando corrió hacia mí, hubo un momento en el que sentí que todo encajó. Me vi reflejado en él. La misma mirada curiosa, la misma energía salvaje. Creo que no dejé de sonreír en todo el tiempo. Jugamos, hablamos y reímos, y me mostró todo lo que amaba, como cualquier niño normal. Y durante esa o 2 horas, me sentí como si formara parte de su vida, como si fuera su padre. No es fácil. Todavía tengo que ver a Jane y a Ted lidiar con los límites que imponen. Y a veces me voy sintiendo como si apenas hubiera arañado la superficie de lo que lo conocía. Pero en cada visita, siento que se abre un poco más a mí. Ya no soy solo un extraño. Soy su padre, y él lo sabe, aunque aún no lo entienda del todo. Y en cuanto a Jane y Ted, cada uno va por su lado. Creo que por fin empiezan a aceptar que no me voy a ninguna parte, que soy parte permanente de la vida de este niño, les guste o no. No tiene por qué gustarles, pero lo respetan, y con eso basta por ahora. Ashley ha sido mi apoyo durante todo esto. También ha llegado a conocer a mi hijo. Y verla con él me ha convencido aún más de que es la indicada. Estamos planeando nuestra boda, y aunque todavía no puedo ser su padre a tiempo completo, sueño con tenerlo algún día a mi lado, quizás como mi padrino cuando sea mayor, junto a mí como un miembro más de mi familia. No es un final de cuento de hadas. Nunca recuperaré esos primeros 5 años. Pero cada visita, cada risa, cada vez que me llama papá, aunque sea a su manera, hace que valga la pena toda la lucha. Y quizás un día, cuando tenga la edad suficiente, le cuente toda la historia. No para que elija bando, sino para que sepa que desde el principio luché para estar ahí y seguiré apareciendo mientras él tenga